Estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria, un cordial saludo de mi persona, Antonio Meléndez y la Toma, profesor del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos el tema de las rocas, que está muy relacionado con el tema anterior en el que estudiamos la geósfera, ¿no? Y que lo principal era conocer las capas de la Tierra, ¿no? Las rocas se encuentran expresamente en la primera capa, en la litosfera, en la capa terrestre y en la capa oceánica, ¿ya? Entonces, este tema está relacionado con el tema anterior. ¿Qué son las rocas? Son compuestos sólidos conformados por minerales y los minerales a su vez están conformados por elementos químicos. La ciencia, digámoslo así, que estudia las rocas se le denomina petrología. Petrología viene del latín petrus y del griego logos, ¿no? Petrus significa piedra y logos significa estudio, ¿ya? Bueno, las primeras piedras, digamos, en aparecer datan de hace unos 4.500 millones de años y la conformación, desintegración y nuevamente formación de las rocas siempre es un proceso dinámico y constante, ¿ya? Y la Tierra, ¿no? Digamos, recicla las rocas gracias al calor, la presión, la meteorización y la erosión, ¿ya? Bien, profe, ¿qué son los minerales? Los minerales son los elementos o compuestos químicos que conforman a las rocas. La mayoría de los minerales formadores de las rocas son silicatos. Los minerales más abundantes son feldespato, cuarzo, mica y calcita, ¿ya? Según la escala de Mohs, los minerales se deben clasificar en minerales más blandos y minerales más duros, ¿no? Al final veremos la tablita de los minerales más blandos y los minerales más duros, ¿no? Ahí tenemos algunos, los más blandos, talco, yeso, los más duros, diamante, cuarzo. Pero vamos a conocer al final por qué son más blandos y por qué son más duros, ¿no? ¿Qué es un mineral? Dice, los minerales, ¿no? Para profundizar un poco más, pueden tener formas y colores muy diversos. Son los bloques de construcción de la Tierra, ¿ya? Son los compuestos químicos sólidos de origen natural, cuyos átomos se ordenan de forma regular. Los científicos han identificado unos 4.000 minerales distintos y cada año se descubren otros nuevos, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifican las rocas? Vamos a estudiar aquí la clasificación de las rocas por su origen, ¿ya? Por su origen. Las rocas se clasifican en rocas ígneas, ¿ya? En rocas sedimentarias y en rocas metamórficas. Rocas ígneas o magmáticas, ¿ya? Las rocas ígneas o magmáticas. Estas rocas se originan por enfriamiento del material ígneo. ¿Cuál es el material ígneo? El material se le llama magma. A ese material ígneo es el magma. Ígneo significa fuego, ¿ya? Significa fuego, ¿ya? Ardiente. ¿Cuáles son los tipos de las rocas ígneas? Son las intrusivas o plutónicas y las extrusivas o volcánicas. Las intrusivas o plutónicas, cuando su consolidación se produce en la profundidad, donde la pérdida de calor es lenta y permite que los cristales crezcan. Ejemplo de rocas ígneas intrusivas, el granito, la diorita, el gabbro, etc. ¿Ya? Es decir, ¿en la profundidad de qué? En la profundidad de la Tierra, ¿no? Por eso hemos visto las capas, ¿no? A 700 metros, 500 metros bajo tierra, ahí es donde se va a producir, ¿ya? Incluso más profundo, ¿no?
en, en contacto con el magma. Por eso se le llama, digamos, ígneas, porque está en contacto con el magma. De aquí veremos un esquema de cómo se va conformando todo esto, ¿no? Sé cómo se forman las rocas o el ciclo de las rocas. Y las extrusivas o volcánicas es cuando el magma llega como tal a la superficie o muy cerca de la superficie y se consolida muy rápidamente. Ejemplo tenemos el basalto, obsidiana, piedra pómez y sillar, ¿ya? Bien, acá vemos, por ejemplo, ¿no?, un pequeño esquema de las rocas ígneas se forman o están cerca, ¿no?, del magma, digámoslo así, ¿ya? Del magma. Sedimentarias. Se originan cuando los materiales erosionados se acumulan en las zonas de depresión, ¿no? O sea, en las zonas profundas, ¿ya? Y en el fondo de los lagos y mares para luego compactarse por presión o litificación. Presentan estratos o capas laminares, se ubican en los restos fósiles. Estas rocas se ubican en los restos fósiles. Por ejemplo, tenemos dos tipos, las clásticas o detríticas, que son aquellas rocas que están formadas solo por fragmento de otras rocas, ¿ya? Ejemplo, conglomerados, arenisca, limonita y pizarra. No clásticas o no dendríticas son aquellas que se originan por acumulación orgánica o química. Ejemplo, tenemos la caliza, el yeso y el carbón, ¿no? Acá vemos que se ha producido la meteorización aquí en esta zona, ¿no? Aquí, ¿ya? Y por el río, ¿no?, se ha erosionado esta zona, ¿no? Se ha ido erosionando y se ha ido formando una depresión y se han ido sedimentando, es decir, que se han ido asentando los minerales, la tierra, ¿no? Y los sedimentos se compactan y forman capas superpuestas llamadas estratos, ¿no? Y aquí en estos estratos encontramos este tipo de rocas, ¿ya? Y finalmente tenemos las rocas metamórficas. Originalmente estas rocas fueron rocas ígneas o sedimentarias, es decir, que se formaron a partir de otras rocas, ¿ya?, metamórficas, que se originan a partir de otras rocas. Pero debido a la acción de la presión, temperatura, humedad o acción química, se convirtieron en metamórficas. Dos tipos de rocas metamórficas, las foliadas y las no foliadas. Las foliadas se caracterizan por presentar capas o aspecto laminado, ¿ya? Ejemplo, el esquisto ignesis. Y las no foliadas, aquellas que presentan una estructura maciza y homogénea. Ejemplo, mármol y antracita, ¿ya? Bien, entonces vemos aquí el ciclo geológico de las rocas. Uno de los métodos más comunes para identificar los minerales es mediante la dureza, y para ello utilizamos la llamada tabla de dureza de Mohs, ¿no?, lo que dijimos al principio, que no es otra cosa que una guía de comparación de durezas entre distintos materiales. La dureza, ¿no?, aquí la dureza es la resistencia que opone un material para ser afectado o rayado por otro, ¿ya?, sobre todo para ser rayado. Y aquí vemos, jóvenes, cómo, ¿no?, se forman aquí las rocas ígneas, ¿no? Tenemos aquí el manto, ¿no? Perdón, el magma, ¿no?, que viene desde el manto, ¿sí? Y en contacto con el magma, ¿no?, la tierra, ¿no?, a la altura de la cima, ¿no?, se produce la reina ígnea plutónica que está cerca, ¿no?, al volcán. Mientras que las volcánicas, ¿no?, perdón, están más profundas que el volcán, mientras que las volcánicas son cuando ya han salido de la superficie, ¿sí? Y se han consolidado fuera ya o cerca a la superficie, ¿no? Y ahí se han formado como rocas ígneas volcánicas, ¿ya? Luego vemos que hay otro tipo de piedras que son las sedimentarias, ¿no? Estas rocas ígneas, ¿ya?, se han ido trasladando ya sea por meteorización, por litificación, por erosión,
¿no? Y se ha producido las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, ya no están cerca aquí a los volcanes, ¿no? En la corteza, sino que se han ido a las profundidades, ya sea de los mares o de los lagos, ¿no? Y las metamórficas que se han originado a partir de roca sedimentaria o a partir de roca ígnea volcánica. Entonces tenemos ahí las rocas metamórficas, el metamorfismo, ¿ya? Que también pueden volver a pasar también a ser rocas sedimentarias, ¿no? Entonces este es el ciclo geológico, salen de las profundidades de la Tierra, unas se quedan dentro de los volcanes o cerca a los volcanes, ¿no? Que son las rocas ígneas plutónicas. Hay otras que salen por fuera de los volcanes y están cerca a la superficie, aquí cerquita, y se llaman rocas ígneas volcánicas. Y hay otras que por cuestiones de meteorización, erosión, se han sedimentado, es decir, ¿no? se han reunido en los fondos de los mares, de los lagos, y se le llaman rocas sedimentarias, ¿ya? Y las rocas metamórficas que antes de ser que se le denomine rocas metamórficas han sido rocas ígneas o rocas sedimentarias, ¿ya? Ese es el ciclo geológico de las rocas, ¿no? Tiene que haber una fundición, ¿no? ¿Ya? Roca parcialmente fundida. Aquí vemos también un esquema, ¿no? Aquí vemos el magma, ¿no? Se cristaliza el magma y se produce la roca ígnea. Un entimperismo, una erosión y se producen los sedimentos, ¿no? La erosión sobre todo, ¿no? Se va erosionando la tierra, estas rocas van cayendo, van cayendo, van cayendo y se van trasladando hacia los fondos marinos de los ríos, de los lagos, etc. Y se producen los sedimentos, ¿no? ¿Ya? En los sedimentos, la litificación y se producen las rocas sedimentarias. Por la metamorfización se produce una roca metamórfica que ya sea de roca ígnea o de roca sedimentaria, ¿ya? Y luego nuevamente se fusiona y puede regresar al magma y otra vez empieza el ciclo, ¿ya? Y aquí vemos la tabla de dureza de Mohs, ¿no? Entonces vemos aquí que el talco, ¿no? La uña lo raya con facilidad al mineral talco. La uña raya al yeso. La punta ya de un cuchillo raya con facilidad la calcita, o sea que la calcita es más dura, ¿no? En comparación del talco del talco y del yeso. La fluorita, la punta de un cuchillo lo raya. El apatito, la punta de un cuchillo lo raya con dificultad. Entonces ya vemos aquí que se va haciendo más dura, ¿no? Y acá tenemos un nivel del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? El feldespato potásico, un trozo de vidrio lo raya con facilidad. Ya un trozo de vidrio, ¿verdad? Ya no es un cuchillo, sino un trozo de vidrio. El cuarzo puede rayar al vidrio, al contrario, ¿no? El cuarzo raya el vidrio y con ello el acero despide chispas. El acero no le hace nada al cuarzo. El topacio puede rayar al vidrio y con ello el acero despide chispas y así todos los demás, ¿no? El mineral más duro es el diamante, ¿ya? Es el diamante. Muy bien, jóvenes, eso es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Las rocas realizan sus actividades propuestas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.